¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el mal? Hoy voy a revelar el enigma detrás de la caída de Satanás, una historia que desafía nuestra comprensión del bien y del mal. Este no es solo un relato antiguo, es una revelación que puede transformar tu perspectiva sobre el mundo espiritual y el poder de la elección. Quédate conmigo y descubre secretos ocultos desde la creación del universo hasta el surgimiento del primer deseo maligno. Desde el inicio, Dios creó a Satanás como un ángel, un ser de luz y perfección. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, se nos dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto nos deja claro que todo ser creado, incluidos los ángeles, es obra de Dios. Sin embargo, es fundamental entender que, siendo Dios santo, Él no puede estar directamente implicado en la creación del mal. Por lo tanto, la Biblia y la razón nos indican que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad. Cada uno de ellos, incluyendo a Satanás, fue una creación directa de Dios. Sin embargo, la historia da un giro oscuro. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina hacia sí mismo, sino que convenció a otros ángeles de unirse a su causa. Se estima que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás en su rebelión. En ese momento, esos ángeles se convirtieron en seres malignos y hostiles, decididos a frustrar los planes de Dios y a atacar a la humanidad. Los capítulos 28 de Ezequiel y 14 de Isaías ofrecen descripciones fundamentales sobre la naturaleza y caída de Satanás. En Isaías 14, versículos 12 a 17, encontramos un relato que encapsula su soberbia: como caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo de la mañana. Tú que debilitabas a las naciones, has sido derribado al suelo. Este pasaje revela no solo la grandeza que una vez tuvo, sino su trágico descenso. Antes de su caída, Satanás disfrutó de los niveles más altos de poder y prestigio. Era un querubín, uno de los seres angélicos de más alta jerarquía. En Ezequiel 28 horas y 14 minutos se dice: tú eras el querubín ungido que cubre, yo te puse en el monte santo de Dios. Esto implica que su papel era de un guardián, un proclamador de la majestad y santidad de Dios. Ezequiel continúa describiendo su esplendor: estabas en el Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu cobertura. Satanás era, sin duda, un ser de belleza incomparable. Sin embargo, esta misma belleza fue la raíz de su caída. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. En este momento, el orgullo se apoderó de su ser, y su obsesión por sí mismo lo llevó a la perdición. En Lucas 10:18, Jesús revela el momento de su caída: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración ocurre en el contexto de la alegría de sus discípulos al ver que incluso los demonios se sometían a ellos en el nombre de Jesús. Pero es también una advertencia sobre el peligro del orgullo. El pecado de Satanás, su soberbia, se convirtió en el catalizador de su rebelión. Pablo, en 1 Timoteo 3:6, menciona que un líder no debe ser un recién convertido, para que no se vuelva arrogante y caiga en la misma condenación que el diablo. La arrogancia y el orgullo llevaron a Lucifer, el portador de luz, a ser el oponente de Dios. Su caída fue una consecuencia de un deseo desmedido por usurpar la autoridad divina. A medida que se adentraba en su rebelión, Satanás atrajo a otros ángeles a su causa. La traición y el engaño se convirtieron en sus armas, y así se profanaron los santuarios celestiales. La iniquidad en su corazón generó violencia y caos. Por eso hice surgir un fuego de tu interior que te consumió y te reduje a cenizas. Las palabras de Ezequiel son impactantes: la condena de Satanás es total y devastadora. La descripción del juicio divino hacia Satanás es clara. Los pueblos y naciones que te conocieron quedaron horrorizados de ti, llegaste a un fin horrible y espantoso. Su caída no solo fue personal, sino que tuvo repercusiones en el cosmos entero. A través de su desobediencia, introdujo el mal en el universo. El pecado de Satanás es particularmente atroz por varias razones. Primero, no había precedentes, fue el primer ser creado que se rebeló contra el Creador. Segundo, era perfecto en su creación, lleno de sabiduría y belleza, lo que agrava su traición. Tercero, tenía acceso directo a la gloria de Dios, lo que lo hacía más culpable.
Además, disfrutó de una relación íntima con Dios, un privilegio que ningún otro ser creado poseía. Sin embargo, lo que empezó como un ser de luz se convirtió en un príncipe de la oscuridad. Lucifer, la estrella de la mañana, se transformó en Satanás, el adversario de todo lo que es bueno. La corrupción reemplazó a la santidad que una vez tuvo. La caída de Satanás es un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando el orgullo gobierna un corazón. La pregunta que persiste es, ¿por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles? La respuesta reside en la naturaleza misma de Dios. Él es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. La tentación no proviene de Él, sino de nuestras propias inclinaciones. No digas cuando seas tentado, soy tentado por Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando lleguemos al juicio final, el destino de Satanás y sus seguidores será sellado. El que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Esta imagen del lago de fuego representa la separación eterna de Dios, la condenación final para aquellos que eligieron rebelarse contra Él. Dios desea adoración voluntaria, no forzada. Lucifer, el ángel de luz, eligió rebelarse, usurpando la autoridad divina. Como consecuencia, fue expulsado del cielo y condenado a un destino oscuro. Las personas, al igual que Satanás, también enfrentan elecciones. Van al infierno no porque Dios lo desee, sino porque eligen unirse a Satanás en su rebelión al rechazar la salvación que se les ofrece en Cristo. Hasta su caída, Lucifer fue perfecto en todos los aspectos. Su perfección, sin embargo, se convirtió en el origen de su orgullo, llevándolo a la perdición. Es crucial entender que Satanás es un ser creado, no un Dios maligno equivalente a Dios. No posee las cualidades divinas de omnipotencia o omnisciencia. Su poder es limitado. Debemos confiar en que Dios está en control, a pesar de la realidad del mal en el mundo. En Ezequiel, Dios se declara como el Señor, y a lo largo del libro se reafirma que todo lo que sucede está bajo su autoridad. Al conocer la historia de Satanás, entendemos que Dios tiene el control total sobre él, desde su creación hasta su caída. Y mientras exploramos la naturaleza del orgullo de Satanás, podemos aprender a evitar su trampa en nuestras propias vidas. La destrucción de Satanás vendrá como resultado de su propia arrogancia y rebelión contra Dios. Su caída nos advierte sobre los peligros del orgullo y nos recuerda la importancia de elegir el camino de la humildad y la obediencia a nuestro Creador. La historia de Satanás no es solo una narrativa de caída, sino una lección sobre la naturaleza del mal y la soberanía de Dios. Es un recordatorio de que, a pesar del sufrimiento y la oscuridad en el mundo, el bien prevalecerá. La victoria final pertenece a Dios, y el mal será erradicado para siempre. A medida que navegamos por nuestras propias elecciones, recordemos siempre que cada decisión cuenta. La lucha entre el bien y el mal continúa, y debemos elegir sabiamente, aferrándonos a la luz que Dios nos ofrece en medio de la oscuridad.